Ok, como bien nos decía fuera de micrófonos Carlos, va a ser interesante, ¿verdad, Carlos? Este libro porque de alguna manera nos da una perspectiva nueva de lo que son las profecías bíblicas, ¿no? Sí, Miguel, este es un nuevo libro y sería bueno que también lo tengan algunos seminarios como una nueva perspectiva en cuanto a lo que es las profecías bíblicas, y va a ayudar a comprender mucho más en cuanto al punto de vista escatológico, ¿no, Miguel? Así es. Bueno, vamos a conversar entonces con Fabricio sobre el contenido de este libro. Hola, Fabricio, háblanos un poco de tu libro, ¿no? Bueno, vamos a empezar por un punto interesante, una nueva perspectiva acerca de la bestia, ¿no? La bestia de los final de los tiempos. Le voy a hablar de una ecuación bíblica, cómo se relaciona el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Bueno, usted ya sabe, el libro de Daniel capítulo 7 nos habla acerca de 4 bestias, que son las siguientes: un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia más misteriosa. Sabemos que cada bestia es alegoría de un imperio, cada bestia representa un imperio, ¿no? Muchos estudiosos bíblicos ya están de acuerdo sobre las 3 primeras bestias, no hay problema. La cuarta bestia es más controversial. Acerca de las 3 primeras, el león simboliza el imperio Babilonia, ¿no? El oso, el imperio Medo-Persia. El leopardo, Yaván, conocido como el imperio greco, pero su epicentro es la Turquía actual, ¿no? Y la cuarta bestia, ahí vamos a identificarla. Voy a empezar, por ejemplo, si sumamos cada cabeza y cada cuernos de esas 4 bestias, obtenemos un total de 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, el león tiene una cabeza, el oso una cabeza, leopardo 4 cabezas y la cuarta bestia una cabeza. Sumamos, encontramos 7. Sumamos las cuernas ahora. León, oso, leopardo, un total de 0 cuernos. La cuarta tiene 10 cuernos. Encontramos un total de 10 cuernas. Es decir, el mismo número de cabezas y cuernos que Juan vio en su visión de la bestia final. En Apocalipsis 13:1, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Además, Juan vio una bestia semejante a las bestias descritas en la visión de Daniel, que incluye también un león, un leopardo y un oso. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como de un león. Encontramos esas mismas bestias que Daniel vio y describió. En otras palabras, Juan vio la reunificación de las 4 bestias descritas en el libro de Daniel capítulo 7, es decir, que cada bestia debe volver a la vida al mismo tiempo. En Daniel 7:12, a la demás bestia se le quitó el dominio, pero les fue concedido una prolongación de vida por una era y un tiempo determinado. Tiene que revivir todas esas bestias, todos esos imperios. Cada bestia simboliza un imperio, entonces cuando juntamos, reunificamos todas las mapas de cada imperio, obtenemos el imperio final, conocido como la bestia. El reino final que encontramos empieza desde Norte África y se extiende hacia el Medio Oriente, incluyendo países como Afganistán, Irán, Irak, regiones que el imperio romano nunca gobernó. El único imperio que encaja fue el imperio islámico, conocido como califato. Este imperio ya existió durante el imperio otomano, cual líder fue Turquía. Esta bestia fue herida de muerte en 1924, con la caída del imperio otomano. Hoy día su herida mortal está saneada a través del Islam fundamentalista y las revoluciones árabes en África y Medio Oriente, cuyo objetivo es hacer revivir un nuevo califato. También la profecía nos habla acerca de los reyes de Medio Oriente. En Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del Oriente. La palabra Oriente aquí se refiere al Medio Oriente. Este versículo utiliza la misma palabra griega que los reyes del Oriente que vinieron a adorar al Mesías cuando nació. Sabemos que vinieron del ex Babilonia, es decir, de Irak, en otras palabras, de Medio Oriente, ¿no?
Gracias, Fabris. Es interesante que en tu libro hayas puesto tantos puntos. Se nota que has hecho un buen estudio, has buscado, has fusionado versículos y está interesante, ¿no? Pero parte de tu libro habla sobre el anticristo, ¿no? Okay. Quisiera que nos expliques un poco más sobre el anticristo, ¿no? Ok. Es una nueva perspectiva, ¿no? Más lo identifico que va a salir del mundo musulmán y no del mundo judeo como muchos cristianos pueden pensar, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Muchos piensan eso, ¿no? Pero tú nos das una nueva perspectiva de esto. Una nueva perspectiva interesante, ¿no? A ver, explícanos más, Fabricio. Bueno, en primer punto, la bestia, como lo explico en el libro, representa al imperio islámico que está volviendo a la vida, por lo que su líder debe ser musulmán también, ¿no? Segundo punto, hay una profecía muy interesante en el libro del profeta Miquea, en capítulo 5, acerca de la segunda venida del Mesías. El Mesías peleará contra el asirio. Eso todavía no sucedió. El Asiria es una región que abarca hoy día Turquía, Siria, Irak. Irak no tiene gobierno estable y Siria está por caer. Así que queda Turquía como candidato favorito, ¿no? Justamente Turquía fue el líder, la cabeza del imperio islámico otomano, que ya existió en el pasado y fue herido de muerte en 1924, ¿no? Un imperio mucho más grande que el imperio romano. Muchos cristianos piensan que el anticristo debe ser judío, ¿no? Porque ellos piensan que Israel debe firmar un trato de paz con el anticristo. Pero analizando los textos bíblicamente, no hay versículo que afirma eso, ninguno. Gracias, Fabri. Interesante, ¿no? Lo que nos da una nueva perspectiva. Cuanto siempre se ha pensado que sí, que iban a ser de un judío, pero interesante cómo se ve el mundo geográfico y se ve el Oriente como un punto de partida, ¿no? ¿Y qué más nos puedes decir, Fabricio, sobre el templo? En tu libro hablas del templo. Ok. Ahí también es un nuevo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, hablando en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 6, nos habla de la reconstrucción del templo por el Mesías. Es decir, tiene que volver primero, ¿no? Y en el Pacto Renovado, en los libros de Apocalipsis o Tesalonicenses, se habla en la traducción tradicional de un templo. Investigando en los textos griegos de Apocalipsis y Tesalonicenses, se habla de la palabra naos, que no significa necesariamente templo, pero también significa santuario. Esta observación es muy interesante porque ya existe el santuario. Según los relatos israelitos, el santuario es la roca debajo la mezquita que está encima de la fundación del segundo templo. El arca de la alianza estaba colocado sobre esta roca durante el primer templo, y en la época del segundo templo se hacían los sacrificios sobre este roca, el santuario, durante el Yom Kippur, conocido como el Día de la Expiación, una de las fiestas mayor en el judaísmo, en la Torah. En otras palabras, el anticristo tiene que entrar en esta mezquita para ingresar al santuario al fin de profanar el santo nombre de Dios y de querer hacerse Dios. Interesante, ¿no? Así es. Vamos a continuar, desde luego, conversando con Fabricio. Tenemos que irnos a la pausa, Carlos, como tú bien sabes, de la radio, pero es interesante, de verdad, y yo estoy seguro que muchos van a ser edificados con este libro, El Islam en las profecías bíblicas, que ya además se encuentra, ¿verdad?, en nuestras tiendas. En todas las tiendas de la librería Selinka. Pueden pasar a buscarlos ahí. Así es. Nos vamos a la pausa comercial de Pacífico y regresamos con Fabricio, con Carlos, para seguir conversando de este libro que ha escrito Fabricio y que, como repetimos, ya está a la venta en nuestras tiendas de librería Selinka. Pausa de la radio y regresamos aquí en Dialogando y Opinando. Estamos en la segunda parte de nuestro programa Dialogando y Opinando. Acaban de escuchar todas las promociones que tenemos en este mes de parte de Librería Selinka. Cualquier información nos pueden llamar a nuestro teléfono central, el 428-1754. Recuerden que estamos
en el centro de Lima, estamos en Miraflores, estamos también en Independencia. Y justamente, ya que hemos mencionado a Miraflores, pues el día de hoy estamos con el administrador de nuestra tienda de Miraflores, Carlos Monzón, quien nos ha traído a Fabricio Estatuto. Él es francés, ha escrito este libro para los que de repente, Carlos, recién encienden la radio, ¿verdad? Este libro, El Islam en las profecías bíblicas, nos está detallando muy bien, Fabricio, sobre las profecías y de repente cambiando algunos conceptos que teníamos, ¿verdad? Respecto a esto, Carlos. Sí, como cuando comenzamos a hablar es una nueva perspectiva, ¿no? Y nos orienta al Oriente siempre, ¿no? Y nos damos cuenta que sí, el Mesías nació en el Oriente, todo sucedió en el Medio Oriente, ¿no? Y creo que ahora nuestros ojos están apuntados al Medio Oriente. Y sí, sería una buena oportunidad para que muchos estudiosos, escatólogos puedan entender esto, ¿no? Es cierto, es importante conocer un poco el final de los tiempos, ¿verdad? Algo que nos debe interesar a todos los que somos cristianos, porque tiene que ver mucho con nosotros, Carlos. Sí, tiene que ver mucho porque ya la Biblia habla de un principio y de un fin, ¿no? Y hemos escuchado mucho en cuanto a las profecías bíblicas y sabemos que ya estamos en los postreros tiempos, ¿no? En los últimos tiempos. Y bueno, este libro nos va a orientar a una nueva perspectiva y nos va a enseñar cosas nuevas, ¿no? Fabricio, bueno, sabemos que nos has hablado acerca de la bestia, del anticristo, del tercer templo, y agradecemos tu estudio que has hecho en este libro. ¿Cómo podrías concluir todo este panorama que tú estás poniéndonos, ¿no? Tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada sobre el Medio Oriente. Todos los señales importantes van a venir de allá. Está acerca de pasar algo por allá, ¿no? Tengo un pequeño mensaje acerca de los falsos mesías, ¿no? Por ejemplo, en el libro Corintios, capítulo 11, versículo 4, nos habla de falso mesías y de los que predican un otro Jesús que no es conforme a la Biblia, ¿no? Que tiene otros atributos. Por ejemplo, el libro sagrado del Islam nos habla acerca de un Jesús, hijo de María, ¿no? Pero tiene atributos totalmente diferentes de los atributos bíblicos. De los que nosotros conocemos. Claro. Por ejemplo, no fue sacrificado, no ha entregado su vida, no ha resucitado, no es hijo de Dios. Es algo muy fuerte que contradice la Biblia. Y la Biblia nació antes, el libro sagrado del Islam tiene más impacto y más verdadera para sostener la palabra de Dios. Gracias, Fabricio, ¿no? Es interesante que haces un paralelo entre lo que es el musulmán y el cristianismo, ¿no? Y nos ayuda a ver un poco mejor las cosas y entender mejor las cosas en cuanto a lo profético, ¿no, Miguel? Entonces no sé si podríamos seguir. Sí, de repente algunas preguntas, ¿no?, que nuestro público nos hace llegar, Carlos. Es importante, como decías, lo que nos detalla Fabricio a través del libro, de su estudio, y algo que de repente se preguntan muchos, ¿no? Yo me lo he preguntado muchas veces, de repente tú también, ¿no? Sí, muchas veces. Así creo es, que sí. Muchos oyentes. ¿De dónde saldrá la bestia, Fabricio? Es algo que siempre nos hemos preguntado. Ok. Hay dos bestias, la bestia que sale del mar, que representa un imperio, una multitud, y la bestia que sale de la tierra, que representa un hombre, el antimesías, ¿no? Así es. Si te refieres al antimesías, muy probablemente debe salir del mundo musulmán y del Medio Oriente. Acerca de la profecía del libro de Miquea, en el capítulo 5, a su retorno el Mesías peleará contra el asirio. Eso todavía no sucedió. Y el asirio, como le expliqué, es una región que abarca Turquía, Siria, Irak. Irak ya no tiene gobierno estable y Siria está por caer, así que como candidato favorita queda Turquía, y Turquía fue el líder del Imperio Otomano Islámico que ya existió en el pasado y fue herido mortalmente en 1924. Quiero decir que este imperio islámico
tiene que revivir y está reviviendo hoy día a través del Islam fundamentalista y de las revoluciones en esos países árabes que está pasando ahora mismo. O sea, es muy probable, según lo que nos comentas, que pueda salir de Turquía. Es probable, yo no lo afirmo, pero es posible, es posible. Fabricio, tú mencionas a Babilonia en tu libro, haces una pregunta, ¿gobernará el mundo? ¿Qué representa Babilonia según tus estudios? Ok, acerca de Babilonia hay mucha confusión, porque mucho lo ve como una multitud de ideología, otro lo ve como un lugar físico. Yo creo que el texto se refiere a un lugar físico, porque mucho ciudad babilónico o estaba llamada a la destrucción. Tenemos el ejemplo con la ciudad de Babel, con la ciudad de Sodoma, de Gomorra y la ciudad de Tiro. Y siempre Dios le compara a una ramera, ¿no? La ciudad que está cayendo en contra las leyes de Dios, lo compara a ramera y tiene el mismo destino, está llamado a ser destruido, ¿no? Entonces hay muchas señales, mucho versículo bíblico que apunta a un lugar literal. Y si miramos también la profecía de Ezequiel 27, hay un texto extremadamente muy similar a la destrucción de la ciudad de Tiro, que se puede comparar con la ciudad también de la Babilonia en Apocalipsis 17 y 18. Así es, Fabricio, ¿no? Es interesante todo lo que nos muestras a través de tu libro y de muchos puntos, ¿no? Es interesante que podamos abrir nuestras mentes y podamos entender nuevas cosas, ¿no? Creo que tú hablaste de una ecuación, ¿no? Hablaste de una ecuación bíblica. Me gustaría que lo puedas detallar un poco más, ¿no? O sea, explicar un poco más, ya que hay mucho que de repente lo hemos escuchado y se nos ha pasado algo, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco más de la ecuación bíblica, que es nuevo para muchos de nosotros? No sé, así es. Has fusionado la ecuación y con las profecías. Explícanos un poquito. De repente más. a los que no son muy pegados a las matemáticas como que le va a asustar un poquito, pero esto es una ecuación bíblica. Es una ecuación. Es diferente. Es diferente. ¿Por qué le llamé ecuación bíblica? Porque es una puente entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y los dos se refieren a la misma cosa, ¿no? A la misma profecía. Y cuando, como le expliqué, cuando sumamos cada cabeza de las 4 bestias descritas en el libro de Daniel, el león, el oso, leopardo, la cuarta bestia, encontramos un total de 7 cabezas. Y si sumamos sus cuernas, las cuernas de león, oso y leopardo, encontramos un total de 10. Cual como Juan vio en Apocalipsis 13 y vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernas y 7 cabezas. Y Juan también dice que esta bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como de un león. Quiero decir que el leopardo, oso, león también están en el libro de Daniel capítulo 7. En otras palabras, todas esas bestias, Juan lo vio en una sola bestia. Vive a través de una misma bestia y Daniel capítulo 7, versículo 12 nos dice lo siguiente: a las demás bestias, es decir, el leopardo, el león y el oso, se le quitó el dominio, pero les fue concedido una prolongación de vida por una era y un tiempo determinado. Tiene que revivir, tiene que volver a la vida a través de una bestia final. Entonces la idea es, cuando reunimos cada mapa de cada imperio, encontramos la mapa final, conocido como la bestia. Y este mapa final se extiende desde Norte África, que cubre Libia, Egipto, y se va hacia la región extrema de Medio Oriente, que incluye países como Azerbaiyán, Afganistán, Irán, Irak, Turquía, ¿no? Que todos son países musulmanes hoy día, ¿no? Y el Imperio Romano no puede encajar porque nunca gobernó, nunca aplastó esas regiones de la tierra, ¿no? Así es, y todos estos países que tú nos mencionas son países actualmente en conflicto, ¿no? Exactamente. Hay muchos señales por el Medio Oriente.
Ahora, otra pregunta que nos llega de nuestros oyentes es, ¿quién es la ramera, según tus estudios? Ok, según mi punto de vista, bueno, como le dije, es un lugar físico, sino que existe varias rameras desde siempre, y Dios utiliza la alegoría ramera a una ciudad que está transgrediendo sus leyes. Existe adentro de todas esas rameras una ramera mayor, la madre de la ramera. Mucho lo interpreta la palabra madre de su punto occidental. Piense que de ella debe nacer otra ramera, ¿no? Pero cuando nos ponemos del punto oriental, porque la Biblia viene de allá, de Próximo Oriente, Medio Oriente, la expresión la madre de las rameras es la mayor, es una alegoría, es la mayor, la más grande de todas las rameras. Hoy día mismo la ciudad sagrada del Islam, el primer lugar santo del Islam, que se llama la Meca, influencia casi un cuarto de la población mundial y es responsable de mucha violencia a través de Medio Oriente y Norte África. Si comparamos con la visión tradicional acerca del catolicismo, a pesar que tuvo su época, ¿no? De terror, el catolicismo no puede encajar hoy por la razón que está durmiendo, y el Islam se está despertando. Interesante, ¿no? Cómo podemos ver a través del libro muchas cosas que a veces desconocemos, ¿no? En sí, tengo un amigo que hace poco estuvo en el Medio Oriente y ellos sienten mucho más estas cosas por lo mismo que están muy cerca, ¿no? Sí, pues sí, creo que debe ser un poco distinto, como Fabricio decía. Nosotros lo vemos desde el punto de vista occidental y se tiene que ver desde el punto de vista Medio Oriente, ¿no? Claro. No sé si hay algo más, Fabricio, que quieras añadir a esto, sería interesante. Ok, puedo hablar acerca de las 7 montañas, que siempre es un argumento interesante que viene acerca de la Babilonia, ¿no? La gran ramera. Interesante. El texto, cuando analizamos el texto greco, habla de 7 montañas, y si investigamos, una montaña es por mínimo una altura de 300 metros. Debe ser mayor que 300 metros. Mucho maestro de la profecía bíblica forza el texto para decir que son 7 colinas, pero el texto habla de 7 montañas. Roma, por ejemplo, tiene 7 colinas de 70 metros. No encaja en esta visión profética. Aunque la ciudad de la Meca tiene 7 montañas, se va entre 500 y 700 metros. Por ejemplo, un punto interesante, Juan vio la Babilonia, tuvo su visión en un desierto. Ahí es un punto muy interesante. Muchos piensan que tuvo su visión en la luna o en otro planeta, ¿no? Pero cada vez que un profeta está llevado en espíritu en un lugar, este lugar es un lugar físico. En Apocalipsis 17, versículo 3, entonces me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre blasfemo y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si leemos el libro de Ezequiel 43, 5, por ejemplo, entonces el espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria de Adonai llenó el templo. Y hay mucho versículo así que soporte que cada vez que un profeta está llevado en espíritu, está llevado en un lugar físico. Quiero decir que el desierto donde Juan vio la mujer sentada en la bestia es un desierto real y físico. Y si investigamos en los Strong, en el griego utilizado para desierto es eremos. Significa desierto al este y al sur de Palestina, es decir, Saudi Arabia. Saudi Arabia, la nación de la ciudad sagrada de la Meca, el primer lugar sagrado del Islam. Ok, nos gustaría seguir hablando del libro, pero también queremos que nuestros amigos pues puedan obtenerlo, ¿verdad? Hemos hablado
algunas partecitas, algunos bocaditos, sí, Carlos. unos puntitos, ¿no? Así es, puntitos, pero hay más detalles en este libro que, repetimos una vez más, como ya lo hemos dicho, ustedes los pueden encontrar en librerías El Inca.